Bien, bienvenidos de nuevo para continuar nuestro capítulo 1 de repaso de química general para química orgánica. Ahora vamos a hablar de la geometría molecular, es decir, cómo nuestras moléculas orgánicas se distribuyen o distribuyen sus distintos átomos en el espacio. Esto es muy importante porque al final esto determina el comportamiento de las mismas, determina las interacciones que pueden tener, determinan efectos que vamos a profundizar más adelante. Como un ejemplo, el efecto estérico, que es el efecto que el tamaño de las moléculas generan en la reactividad de las mismas. Para poder hablar de la geometría molecular vamos a acudir a la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Esta teoría, ¿qué es lo que dice? Es algo muy sencillo, que los electrones de valencia, los electrones que están en la última capa, ¿qué van a intentar hacer en relación con otros átomos? Pues supongan que en mis manos tengo un par de electrones en cada una de ellas, pues evidentemente como son cargas, las dos tienen cargas negativas, ¿qué es lo que van a intentar hacer? Van a intentar repelerse y van a intentar estar, por tanto, en la zona más alejada posible entre sí. Y esta teoría es la que determina, nos ayuda a establecer cuál es la geometría de nuestras moléculas. Para determinar esta geometría molecular, tenemos que tener en cuenta el cálculo del número estérico. El cálculo del número estérico consiste en una expresión muy sencilla, es la suma del número de enlaces sigma. Recordemos que los enlaces sigma son los que se establecen en los o a través de los orbitales S, eso lo recordemos, ¿no? Más el número de pares no enlazados o enlazantes que tenga nuestro átomo. Entonces vamos a establecer, por ejemplo, el número estérico aquí para el metano. Si se dan cuenta, en el metano tenemos 4 enlaces sigma y contamos con ningún par de electrones no enlazados, por tanto la suma entre los dos será 4. En el caso del amoníaco, ¿con qué contamos? Contamos con un número de enlaces sigma. Como número de enlaces sigma tenemos 3, el nitrógeno está unido a 3 hidrógenos y tiene un par de electrones no enlazantes o no enlazados, entonces la suma del número estérico será 4. Y en el caso del agua, tenemos un ejemplo también claro, vemos que el oxígeno tiene 2 pares de electrones no enlazantes y a su vez si tiene 2 enlaces sigma, por tanto la suma entre los dos será 4. El número estérico para los 3 casos es de 4. Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta a la hora de poder calcular. Es el primer paso para poder determinar la geometría molecular. Bien, el segundo paso es predecir la hibridación del átomo central. Entonces, primero identifiquemos evidentemente cuáles son los átomos centrales. En el primer caso, el átomo central es el carbono, en el segundo caso es el nitrógeno, en el tercer caso es el oxígeno. Entonces, realmente ya con estos datos, si el número estérico es 4, entonces sabemos que la geometría molecular va a tener una hibridación sp3 o va a estar caracterizada por la hibridación del átomo central como sp3. Si el número estérico es 3, va a ser una hibridación sp2, y si el número es 2, nuestro átomo central tendrá una hibridación sp. Entonces, este es el segundo paso. En nuestro caso, todos los números estéricos son 4 y por tanto consideramos que la hibridación del átomo central en todos los casos es sp3. Luego, a partir de la geometría de sp3, allá vamos a intentar determinar cuál es la estructura, es decir, geométricamente cuál es la estructura. Para la geometría de sp3, recordemos que los 4 pares de electrones de valencia formarán al final una geometría tetraédrica, que fue por donde empezamos al estudio de los orbitales. ¿Qué significa que sea tetraédrica? Que, por ejemplo, para el caso del metano, los enlaces son iguales, los ángulos de enlace son iguales y por tanto esta estructura geométrica es la que va a ser la característica sobre todo de los enlaces sencillos carbono-hidrógeno. Para el caso del amoníaco va a ocurrir una cosa bastante interesante. Si tenemos un número estérico de 4 y por tanto se va a adquirir una geometría que es similar a la tetraédrica. Sin embargo, en este caso no va a ser exactamente tetraédrica. ¿Por qué? Porque es distinto, pues digamos tenemos 4 patas, pero aquí las 4 patas no son iguales, las 4 patas son distintas. Aquí tenemos
por así decirlo, 3 patas donde hay hidrógeno y una donde hay un par de electrones no enlazados, y por tanto se nos va a dar una configuración, una geometría un poquito distinta. Se nos va a dar una geometría al final que la vamos a llamar, vamos a ver los nombres más adelante, pero que la vamos a llamar trigonal piramidal. ¿Por qué trigonal piramidal? Porque al final sí que vamos a formar como una estructura de triángulo, pero que no es exactamente una estructura de triángulo triangular en 2 dimensiones, sino que va a tener una tercera dimensión, y por eso la llamamos piramidal. Y para el caso del agua, fíjense, aquí ya solo tenemos 2 grandes patas y tenemos 2 pares de electrones no enlazantes. Entonces, en este caso, la geometría va a ser un poco distinta. El ángulo, si se dan cuenta, entre los 2 hidrógenos es menor. La presencia de los electrones no enlazantes generan una mayor actividad de repulsión, haciendo que se unan más pues los electrones que sí están enlazados entre el oxígeno y el hidrógeno. Y a este tipo de configuración pues va a recibir en definitiva otro nombre que al final es importante que determinemos. El nombre al final de esta estructura es doblada, es una estructura doblada, porque al final de cuentas la presencia de de estas dos sustancias, de estos 2 electrones, nos hace que la estructura sea distinta. Bien, entonces vamos a continuar así en resumen. De acuerdo a esto, la hibridación que tienen tanto el metano como el amoníaco como el agua es siempre hibridación tetraédrica. Sin embargo, la geometría cambia. En el caso del metano sí va a ser tetraédrica. En el caso del amoníaco va a ser más bien, a pesar de que sea tetraédrica, geométricamente corresponde a trigonal piramidal. Y en el caso del agua, a pesar de que también el arreglo de los pares de electrones es tetraédrico, la estructura como tal la podemos considerar como doblada. Entonces, también vamos a ver rápidamente las otras 2 posibilidades. La geometría SP2, que la geometría SP2 es cuando los pares de electrones se encuentran en orbitales híbridos SP2 y tienen una geometría molecular característica. Esta geometría molecular, si se dan cuenta, ya es un triángulo, pero es plano, está al final, digamos, vamos a tener solo 2 dimensiones de esta estructura. Esta estructura se le llama trigonal plana. Y por otro lado, también pues podemos ver la geometría SP. Y en el caso de la geometría SP, es decir, al final para las sustancias que, por ejemplo, los alquinos que tienen una hibridación SP, al final, pues la forma en la que va a estar determinada nuestra estructura es una forma lineal. Entonces, de esta manera tenemos en este cuadro se nos presenta una clasificación completa. Si el número estérico es 4, 3 o 2, si el número estérico es 4, tenemos un arreglo de electrones tetraédrico. Si es 3, un arreglo de electrones trigonal planar. Si es 2, un arreglo lineal. Y para el caso, pues en definitiva, del arreglo tetraédrico de los pares de electrones, tenemos geometrías distintas. Contamos con una estructura tetraédrica para el caso de que no tengamos pares de electrones libres. Tenemos una estructura piramidal trigonal para el caso de que tengamos un par de electrones libres, y si tenemos 2 pares de electrones libres, tenemos una estructura doblada. En el caso de la estructura trigonal planar, si tenemos un par de electrones libres, también vamos a tener una estructura doblada, y si no tenemos pares de electrones libres, tenemos una estructura trigonal planar. Y para el caso de si tenemos un número estérico 2 y por tanto una hibridación SP, la estructura tridimensional
al final de nuestra molécula es lineal. Aquí es importante tener en cuenta algo. Fíjense, el agua al final es un oxígeno rodeado con dos hidrógenos. Y esta es la explicación de por qué el agua no tiene una estructura lineal. El agua no tiene una estructura lineal, ¿por qué? Porque tiene dos pares de electrones no enlazantes que generan este efecto de repulsión sobre los hidrógenos. Entonces, con esto vamos a pasar a la siguiente temática, que es la temática de polaridad molecular, que es también importante repasarla porque nos explican algunos de los efectos que se generan en nuestras moléculas orgánicas. Entonces, hay que primero empezar diciendo que recordemos que estas diferencias de electronegatividad al final causan inducción. Esto ya lo vimos en unas láminas anteriores. Esta inducción se traduce en un momento dipolar, es decir, en esto de que haya cargas parciales dentro de mi molécula. Este momento dipolar normalmente se puede medir como la cantidad de la carga parcial por la distancia de las cargas parciales que están separadas. Y los momentos dipolares normalmente tienen una unidad que es el debye, y el debye es 10 a la menos 18 las unidades de carga eléctrica. Un electrón tiene una carga de 4.8 por 10 a la menos 10 unidades de carga eléctrica. Y la distancia normalmente se mide en centímetros, ¿no? Esta es la forma en la que se miden los debyes. Ahora, para la polaridad molecular, vamos a considerar algunos ejemplos. Por ejemplo, para el cloruro de metileno. Aquí tenemos la molécula, el cloruro de metileno, y vamos a intentar ver cuál es el momento dipolar que se genera en la misma, ¿no? Debemos de recordar que entre carbono e hidrógeno no existe gran diferencia y por tanto no se genera normalmente, no se establece que hay un momento dipolar, pero sí hay entre el carbono y el cloro. El cloro es más electronegativo, por tanto, si se dan cuenta, este vector que está dibujado acá, que es lo que está representando que hay un momento dipolar dirigido hacia el cloro. Entonces aquí, para que lo tengamos en cuenta, hay un ejemplo de medición del momento dipolar. Esta es la dirección, el vector está mostrando la dirección y la cantidad, o por así decirlo, cuál es la fuerza de ese vector, pues está establecida por nuestra expresión de cálculo del momento dipolar. Entonces la expresión nos dice, tenemos que poner la carga eléctrica, que recordemos, pues al final la carga eléctrica tenemos 1.056 por 10 a la menos 10 unidades de carga eléctrica por la distancia entre los dos, y que la distancia normalmente de un enlace carbono-cloro es 1.772 por 10 a la menos 8. Y esto nos da, pues en debye, nos da la polaridad molecular. Esto es algo importante pues a la hora de establecer cuál es la polaridad molecular de distintas sustancias. Aquí tenemos algunos ejemplos de las polaridades moleculares observadas para algunos enlaces. Por ejemplo, para el enlace carbono-oxígeno, nuestra polaridad molecular es 0.7 debye. Para el enlace oxígeno-hidrógeno, nuestra polaridad molecular es 1.5 debye. Y para un doble enlace carbono-oxígeno, nuestra polaridad molecular es 2.4 debye. ¿Esto qué nos permite establecer? Nos permite establecer el porcentaje del carácter iónico de nuestros enlaces. Recordemos que nuestros enlaces son o covalentes polares o iónicos. Entonces, entre más iónico sea, significa que va a estar más en el medio de ser un enlace covalente polar. Y si se dan cuenta en este proceso, pues de los tres, el que es más iónico, el que tiene más carácter iónico, es el doble enlace carbono-oxígeno. Y de estos que están establecidos, el que tiene menos es el enlace simple carbono-oxígeno. Entonces, esto nos va a ayudar a establecer también cómo se comportan al final nuestras moléculas, ¿no? Evidentemente, ¿por qué es tiene más carácter iónico nuestro doble enlace carbono-oxígeno? Porque el oxígeno, al tener dos pares de electrones, tiene la capacidad de arrastrar más hacia sí. El oxígeno tiene más capacidad de arrastrar hacia sí los electrones del carbono. Bien, entonces esta polaridad molecular, ¿de qué nos sirve? Pues esta polaridad
molecular nos ayuda a encontrar, por lo menos de manera cualitativa, el momento dipolar neto de nuestras moléculas. Y este momento dipolar neto, al final, ¿qué es? Es la suma vectorial de todos los dipolos de enlace individuales. Aquí tenemos algunos ejemplos, vamos a tomar solo el ejemplo del amoníaco. El nitrógeno y el hidrógeno sí generan un momento dipolar hacia el nitrógeno porque es más electronegativo, y recordemos también un par de electrones no enlazantes que generan un momento dipolar en perpendicular hacia el nitrógeno. Si hacemos la suma vectorial de estos 4 componentes de momento dipolar, vamos a obtener el momento dipolar neto. Y este momento dipolar neto pues es en el sentido, en dirección hacia el nitrógeno. Entonces aquí contamos pues con el momento dipolar neto. También contamos pues con el ejemplo del agua, que de la misma manera podemos calcular su momento dipolar neto. De hecho, para poder, lo sabemos, obtener el momento dipolar debemos conocer inicialmente muy bien la geometría molecular. Si no se tiene la geometría molecular, vamos a errar en el momento de hacer la suma vectorial del momento dipolar. Hay que recordar, esta es una suma vectorial y es en 3 dimensiones, no es una suma vectorial únicamente en 2 dimensiones. Bueno, y se preguntarán, ¿para qué sirve todo esto, no? Pues es importante realmente en el ámbito farmacéutico, porque al final estos momentos dipolares nos ayudan a establecer cuáles son los mapas potenciales electrostáticos para poder visualizar la polaridad de las moléculas, y esto es súper importante sobre todo en el diseño de fármacos. En el diseño de fármacos realmente estos mapas potenciales electrostáticos nos hablan de cómo una molécula va a interactuar con los sistemas enzimáticos o con cualquier tipo de sistema con el cual interactúe nuestro potencial fármaco. Aquí tenemos un ejemplo para el clorometano, de cuál es si se dan cuenta, se genera un momento dipolar, tiene más carga negativa el cloro, carga parcial negativa, y carga parcial positiva el carbono, porque evidentemente el cloro es más electronegativo, y se hacen dibujos. Entonces, ¿dónde es más electronegativo? Cuando está en rojo. ¿Y dónde es más electropositivo? Cuando está en azul. Y se hacen dibujos con una serie, pues en definitiva, de colores que van desde el rojo al azul, ¿no? Entonces, esto nos ayuda pues a indicar, a saber cuál es la polaridad molecular. Aquí tenemos una tabla de momentos dipolares de algunas sustancias. Evidentemente los solventes tienen también polaridades moleculares, y esto es importante porque vamos a estudiar en el capítulo 3 a los solventes, y los solventes los vamos a clasificar en función precisamente de su polaridad molecular. Vamos a tener solventes desde los menos polares, como el tetracloruro de carbono o el pentano, que tienen 0 Davis de momento dipolar, y que por tanto normalmente, como en los solventes lo similar disuelve lo similar, va a disolver sustancias que realmente sean no polares, hasta aquellos que son más polares, por lo menos en esta gráfica, como la acetona, ¿verdad?, que tiene un momento dipolar más alto, o el clorometano, el agua, que tienen momentos dipolares altos y que van a solubilizarse sobre todo con sustancias más similares, con sustancias más polares, ¿no? Bien, también hay que recordar otro término que es importante, que es el de las fuerzas intermoleculares. Definitivamente muchas propiedades físicas como la solubilidad, el punto de ebullición, la densidad, el estado de la materia, el punto de fusión, se ven afectados. ¿Por qué? Por la atracción que se da entre las moléculas, ¿no? Las moléculas que son neutras se sienten atraídas realmente a través de otras interacciones, de algunas interacciones concretas, las interacciones dipolo-dipolo, los enlaces de hidrógeno, y las fuerzas de dispersión, también conocidas como fuerzas de London. Rápidamente vamos a recordar, las fuerzas dipolo-dipolo resultan al final cuando las moléculas polares se alinean en sus cargas opuestas. Muchos ejemplos hay del agua, aunque aquí tenemos una acetona. Recordemos que aquí, fíjense una cosa, de acuerdo a la representación que hemos visto de cuál es su estructura o de cuál es su polaridad molecular,
en nuestro mapa potencial electrostático, pues contamos con ¿qué? Contamos con una carga negativa en esta parte donde está el oxígeno, carga parcial negativa, y en cambio en el carbono tenemos una carga parcial positiva. ¿Cómo se van a organizar estas moléculas? Pues evidentemente de esta manera, ¿no? Esta parte negativa va a entrar más en contacto con la carga positiva porque va a ser más estable, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es importante pues a la hora de, por ejemplo, de explicar algunas características, como cuáles, pues explicar por qué el isobutileno y la acetona tienen tantas diferencias en sus propiedades físicas, ¿no? Aquí tenemos el punto de fusión y el punto de ebullición. Si se dan cuenta, en el isobutileno es menos 140 grados centígrados, mientras que en la acetona el punto de fusión es menos 95 grados centígrados aproximadamente. Y el punto de ebullición en el isobutileno es menos 6.9 grados centígrados, mientras que en la acetona es 56.3 grados centígrados. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues la presencia de un efecto dipolo-dipolo. Otro de los efectos importantes a tener en cuenta es la presencia de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno es un tipo de atracción dipolo-dipolo específica, pero que se da entre ¿quién? Se da entre los hidrógenos, que tienen sobre todo una carga positiva, y pares de electrones no enlazados, por ejemplo en el caso del agua, que tienen una carga parcial negativa. Esto genera una interacción más fuerte y realmente generan cambios bastante fuertes en cómo se comporta la materia que presenta estas características. Un caso clásico que ustedes ya deben acordarse de él es precisamente el agua. El agua es líquida a temperatura ambiente y se explica el hecho de que tenga esta característica por los puentes de hidrógeno. Si nosotros vamos, fíjense, a analizar el siguiente elemento de la tabla periódica, que es el SH2, el SH2 es gaseoso a pesar de ser más pesado que el agua a la temperatura ambiente. ¿Y por qué? Porque en cambio en el caso del SH2 no se generan interacciones de puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, realmente solo cuando el hidrógeno comparte electrones con un átomo altamente electronegativo tendrá una carga parcial positiva grande, y la carga parcial positiva puede atraer cargas parciales negativas de otras moléculas, y de hecho incluso con grandes cargas parciales los puentes de hidrógeno, a pesar de eso, son mucho más débiles, 20 veces más débiles que un enlace propiamente dicho o covalente. Y a estos compuestos con átomos de hidrógeno que son capaces de formar enlaces de hidrógeno se les llama compuestos próticos, ¿no? Entonces esto es al final importante para poder explicar el comportamiento, sobre todo por ejemplo en el caso de los puentes de hidrógeno en el ADN, porque allí realmente las fuerzas que causan que el ADN se conforme como una doble hélice son específicamente los puentes de hidrógeno. Y luego también otra fuerza característica que es más relacionada en cambio con sustancias que no tienen diferencias grandes de electronegatividad, es decir, en las que el dipolo es de 0 Davis, hay ocasiones en que sí se atraen mutuamente. ¿Y por qué? Pues se puede explicar esto de una manera a través de las fuerzas de dispersión de London. Entonces las moléculas no polares normalmente, ¿qué es lo que pasa con ellas? Tienen todos sus electrones difusos de manera uniforme alrededor de los núcleos para poder equilibrar la carga, pero hay que recordar que estos electrones no están quietos, sino que están en movimiento aleatorio dentro de sus orbitales moleculares. Entonces aquí tenemos un ejemplo clásico, o sea, va a haber una situación, estos electrones se van a estar moviendo en su orbital molecular, y en ocasiones pues se produce una distribución de electrones que no está equilibrada con la carga positiva de los núcleos. Esta distribución desigual genera también un dipolo temporal y por tanto genera atracciones entre las moléculas vecinas. ¿Esto en qué resulta? Pues en una atracción fugaz entre estas dos moléculas. Estas atracciones son realmente muy débiles, pero si de estas atracciones débiles hay un gran número de las mismas, esta fuerza puede convertirse en grande. Esto explica, solo como una curiosidad, el por qué, por ejemplo, esta lagartija, este gecko, tiene vellosidades en los pies, tiene muchos pelos en sus pies, en sus patas, y estos pelos
maximizan la superficie de contacto y hacen que una especie animal como esta pueda, por las fuerzas de dispersión de London, atraparse muy bien pues a las paredes de a una pared, incluso a una pared vertical. Y esto se explica a través de las fuerzas de dispersión de London. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí para poder más adelante pues conversar de otro tipo de tema que es importante desarrollar para recordar en química orgánica. Recordemos simplemente como a manera de resumen qué es lo que hemos hablado, de qué hemos hablado ahora. Ahora hemos hablado de la geometría molecular, hemos hablado de la polaridad molecular y hemos hablado de las fuerzas intermoleculares principales, ¿no? Todos estos temas van a resurgir, todos estos temas son de repaso y van a resurgir a lo largo de la asignatura. Muy bien, muchas gracias y entonces hasta la próxima.